Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cláusula Win, en el que vamos a hablar, como veis en el título del vídeo, del tan actual tema de la prescripción. Es decir, si, como decimos en el título, se ha terminado ya el plazo para reclamar los gastos hipotecarios. Aunque esto sería aplicable no solo a gastos hipotecarios, sino a otro tipo de cláusulas, a cualquier tipo de cláusulas abusivas. La cuestión está siendo un poco polémica y, si bien es cierto, ello ha sido alimentado muy mucho por los medios de comunicación. Aquí tengo algunos titulares, como por ejemplo, me ha gustado hasta el del País porque matiza una cuestión de la que ahora hablaremos, que dice: último aviso, reclame ya los gastos de la hipoteca o el banco se quedará con su dinero. Y como decimos, si bien es cierto, matiza, y en letra pequeñita debajo del titular dice: el 28 de diciembre es una de las fechas límite, el día de ayer, 28 de diciembre de 2020. Bien, en primer lugar, ¿qué es esto de la prescripción? La prescripción, sin entrar en términos jurídicos ni muchos tecnicismos, es digamos el lapso de tiempo o el plazo que nos otorga la ley para, básicamente, el Código Civil, sobre todo en acciones de este tipo, acciones civiles, nos otorga la ley para poder reclamar o ejercitar nuestros derechos o nuestras acciones o nuestras peticiones ante los tribunales, ante los juzgados. Dependiendo del tipo de petición, estaremos sometidos a un plazo de prescripción u otro. En el caso de las cláusulas abusivas y gastos hipotecarios, que es de lo que vamos a tratar ahora, el plazo del que se está hablando es el regulado en el artículo 1964 del Código Civil, que era un plazo de 15 años hasta el 7 de octubre del 2015, momento a partir del cual se modificó ese plazo y pasó a ser de 5 años de prescripción, a partir del 7 de octubre del 2015. Bien, entonces, entramos en materia. ¿Prescribe? ¿Se acaba el plazo? ¿Se ha acabado el plazo para reclamar gastos hipotecarios? Yo considero que no, y además estos titulares y estas noticias lo que un poco están alentando es el desconcierto del cliente, del consumidor, y lo que está también provocando es que muchos despachos estén intentando hacer el agosto con este tipo de noticias. Mirad, lo que dice nuestra ley de condiciones generales de contratación sobre este tipo de peticiones, sobre nulidad de cláusulas abusivas, es que el artículo 19.4 de esta ley dice que la acción declarativa es imprescriptible. La acción declarativa es la acción dirigida a que el juez declare que esa cláusula es nula, que es abusiva. Esa acción declarativa es imprescriptible. Bien, entonces, claro, nos hacemos la pregunta, vamos a ver si es imprescriptible, si no hay plazo, no prescribe nunca. ¿Por qué se está diciendo que el plazo acabó ayer, el 28 de diciembre de 2020? Bien, esto es así porque en este tipo de demandas, este tipo de acciones o de peticiones, se acumulan dos solicitudes, aunque yo considero que es solo una, pero bueno, dos peticiones. Por un lado, que se anule la cláusula de gastos hipotecarios, que se declare nula porque es abusiva, y en segundo lugar, que se restituya, que se devuelva el dinero que se ha pagado de más por esa cláusula. Pues bien, algunos juzgados, muy pocos, y hablando que muy pocos, consideran que esta segunda petición o solicitud, la de restitución de cantidades, sí que está sometida a un plazo de prescripción de 15 años antes, que, insistimos, pasó a ser de 5 años a partir del 7 de octubre de 2015. De cualquier forma, yo considero, insisto, en que no hay plazo de prescripción, y me remito a la práctica, porque en nuestras sentencias, en el 95% de nuestras sentencias, los jueces dicen que, de conformidad con el artículo 19 que hemos referido de la Ley de Condiciones Generales de Contratación, no hay plazo de prescripción. Y en todo caso, si hubiera un plazo de prescripción, dicen estas sentencias la mayoría, comenzaría a contar ese plazo, que aquí está de la cuestión, ¿cuándo comienza a contar ese plazo? Comenzaría a contar desde que el mismo juez dice que esa cláusula es nula. O sea, desde esa propia sentencia en la que el juez anula la cláusula, ahí empezaría a computar ese plazo de prescripción, si lo hubiere, de 5 años actualmente. Pues bien, como decimos, hay una corriente minoritaria, actualmente básicamente 2 o 3 juzgados que yo sepa,
Valencia, Barcelona, alguno más, incluso dentro del juzgado especializado de Barcelona, algunos jueces entienden que prescribe y otros que no, pero como decimos, es una corriente minoritaria, entienden que hay un plazo de prescripción. Insistimos, primero fue de 15 años y luego de 5 años, pero que el quid de la cuestión es cuándo empieza a correr ese plazo de prescripción. Estos juzgados, esta corriente minoritaria, actualmente entiende que ese plazo comienza desde que se firma la hipoteca, desde que se pagan esos gastos hipotecarios. Y por eso esa corriente, insistiré mucho, minoritaria, entiende que el plazo para reclamar acababa ayer, 28 de diciembre de 2020. ¿Por qué? Porque este plazo. Porque, como he dicho, se modificó el Código Civil, el artículo 1964, para introducir o cambiar el plazo de 15 años y hacer que ese plazo sea de 5 años a partir del 7 de octubre del 2015. 7 de octubre del 2015, 5 años, nos metemos en el 7 de octubre del 2020. Vale, y preguntaréis, vale, 7 de octubre de 2020, pero ¿por qué 28 de diciembre de 2020? Porque a causa del COVID, del coronavirus, como sabéis, se estableció un estado de alarma y durante ese tiempo, creo que fueron 3 meses, alrededor de 3 meses, quedaron en suspenso los plazos de prescripción. Por lo tanto, el plazo final, que iba a ser el 7 de octubre del 2020, en virtud de ese estado de alarma, se ha alargado hasta el 28 de diciembre del 2020. Sobre esto de los plazos, sí que he de decir, un poco como tirón de orejas, que nosotros ya subimos un vídeo hace más de un año, en octubre del 2019, un vídeo hablando sobre la prescripción, y además un vídeo en el que decíamos que muy posiblemente la reclamación de gastos hipotecarios prescribiría el 7 de octubre del 2020. El 7 de octubre del 2020, o sea, es una cosa que ya se dijo en su día y se machacó. Lo que ocurre es que actualmente, como decimos, los medios de comunicación y otras cosas que han ocurrido, pues un poco han sembrado el desconcierto y han entrado las prisas en el cuerpo a los consumidores que piensan que su reclamación ha prescrito y no pueden hacer nada. De cualquier forma, si hubiese un plazo de prescripción, que yo entiendo que no lo hay, y hubiese acabado ayer, 28 de diciembre de 2020, solo sería para las hipotecas que se firmaron entre el 7 de octubre del 2005 y el 7 de octubre del 2015. Quedaros con estas fechas. Hipotecas firmadas entre el 7 de octubre del 2005 y 7 de octubre del 2015, si hubiese un plazo de prescripción de 5 años, hubiera prescrito ayer. Para hipotecas anteriores a esa fecha, ya da igual presentar ninguna reclamación previa, habrían prescrito antes. Por ejemplo, una hipoteca firmada en el 2000, como antes el plazo era de 15 años, habría prescrito en el 2015. Y ya no tiene sentido que ayer se hubiese presentado reclamación previa, que esas reclamaciones, hago un paréntesis, interrumpen el plazo de prescripción y vuelve a contar ese plazo de 5 años. Como digo, no hubiese tenido sentido presentar una reclamación ayer, 28 de diciembre, para una hipoteca firmada en el año 2000 o 2003, porque esa ya prescribió en el año 2015 o 2018. Por lo tanto, la noticia no es cierta, porque se hace un poco, o se da a entender al consumidor, al cliente, que todas las hipotecas prescriben el 28 de diciembre. No, esas anteriores, si hubiese un plazo de prescripción, estarían prescritas. Y ya os adelanto que nosotros nunca hemos tenido problemas de prescripción en los juzgados en los que trabajamos, que básicamente trabajamos en toda España, Alicante, Albacete, en Canarias, en Toledo, en estos sitios no se aprecia prescripción. Hemos metido demandas de hipotecas del año 97, 98, 2000 y nunca hemos tenido problema. Y luego, hipotecas que se firmaron después del 7 de octubre del 2015, aquí no hay problema de prescripción. Por ejemplo, una hipoteca que se firmó en febrero o en junio del 16, si hubiese un plazo de prescripción, que insisto que yo no lo creo, pues una hipoteca firmada en febrero del 16 prescribiría en febrero del año 2021. Es decir, que ahí tampoco hay ninguna prisa de meter una reclamación ya o ayer, el día 28 de diciembre. Bien, de cualquier forma, como hemos adelantado, la cuestión no está clara, y es que incluso el Ministerio de Consumo lanzó una nota de prensa hace unos días en la que alertaba del plazo o del término del plazo de reclamación de los gastos hipotecarios. Y esta nota de prensa
del Ministerio de Consumo lo que dice es que el plazo finaliza el 21 de enero del 2021. ¿Vale? Pues ya tenemos por un lado que la prensa está lanzando la noticia de que ayer 28 de diciembre era el último día para reclamar, y en cambio el Ministerio de Consumo dice que es el 21 de enero del 2020. ¿Por qué? Insistimos, la cosa no está clara. Y el quid de la cuestión es que si hubiese un plazo de prescripción, la clave está en cuándo comienza a computar ese plazo de prescripción. Como hemos dicho, la corriente más radical, podemos decir, entiende que ese plazo empieza cuando se firma la hipoteca, con lo que muchas hipotecas quedan fuera ya del plazo de reclamación. El ejemplo que he puesto antes, una hipoteca del año 2000 había prescrito en el año 2015. Ahora mismo, a día de hoy, 2020, no se podría reclamar esa hipoteca si hubiese un plazo de prescripción que empezase a contar desde la firma de la hipoteca. Pero, como digo, la cosa no está clara. Por ejemplo, el Ministerio de Consumo entiende que la fecha límite para reclamar es el 21 de enero del 2020 porque la primera sentencia del Tribunal Supremo que declaró la cláusula de gastos hipotecarios nula por abusiva es una sentencia de diciembre de 2015 que se publicó en el BOE el 21 de enero del 2016. Y entiende el Ministerio de Consumo, como entiende así otra corriente, que si hubiese un plazo de prescripción empezaría a contar desde que el Supremo dijo por primera vez que esa cláusula era nula, era abusiva. Y como digo, esa sentencia del Supremo se publicó el 21 de enero del 2016. Si le sumamos 5 años de prescripción, si es que lo hubiese, soy muy pesado con esto, si es que lo hubiese, pues nos metemos en el 21 de enero del 2021. Pero bien, hay otras corrientes. Hay otra corriente que entiende, vale, pues si hay un plazo de prescripción, ¿por qué hay que tomar como fecha inicial ya no la firma de la hipoteca, ya no la primera sentencia del Supremo, sino vámonos a la última sentencia del Supremo sobre gastos hipotecarios, porque el Supremo no ha parado de dictar sentencias sobre gastos hipotecarios en las que ha ido perfilando qué cantidades se podían devolver. La última sentencia del Supremo de este año 2020 es la que especificaba lo relativo al gasto de la gestoría, imputando ese gasto al 100% a la entidad bancaria. Y esa sentencia, como digo, es de este año 2020. Por lo tanto, ¿por qué no tomamos como inicio del plazo de prescripción esta última sentencia del Supremo del 2020? Con lo que nos iríamos al 2025 para reclamar. Sería quizá la teoría más coherente. Aunque yo me quedo con la que he dicho, con la que a mí me transmiten el 90 y pico por ciento de las sentencias que tenemos de cláusulas abusivas, en las que dice el juez que no hay plazo de prescripción, tal y como dice el artículo 19 de la Ley de Condiciones General de Contratación, el 19, que no hay plazo de prescripción y que en todo caso ese plazo empezaría a contar desde que la misma sentencia dice que la cláusula es nula por abusiva. Bien, sobre este tema, hace poquito, el 16 de julio de este año 2020, se pronunció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el tema de la prescripción, porque se le preguntó sobre esto. Y este tribunal lo que dice es que, bueno, ellos no se oponen, el Tribunal de Justicia Europeo, en interpretación de la Directiva de Cláusulas Abusivas, no se opone a que el Estado miembro, en este caso el Estado español, establezca un plazo de prescripción, sus juzgados y tribunales, pero dice que siempre que, dice, ni el momento en que ese plazo comience a correr, aquí está la clave, el momento en que ese plazo empiece a correr, ni su duración hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio del derecho del consumidor. Aquí está la clave entonces, en la que hemos abundado. Si hay un plazo de prescripción, a lo que no se opone el Tribunal de Justicia Europeo, el inicio de ese plazo y su duración no pueden hacer muy difícil al consumidor reclamar sus cláusulas abusivas, en este caso sus gastos hipotecarios. Teniendo presente que los préstamos hipotecarios son contratos a muy largo plazo, a 20, 25, 30 años, lógicamente con un plazo de prescripción que empezara a computar, como entienden estos juzgados minoritarios, al inicio del préstamo, pues como hemos dicho, hipotecas del año 2000 completamente en vigor, quizás hasta el 2030, 2000, 2001, 2002, 2003, las hipotecas no podrían reclamar sus gastos hipotecarios, con lo que entiendo chocarían con esta decisión del Tribunal de Justicia Europeo. Bien, pues ya para terminar, yo insisto, es decir, que se arma mucho revuelo, recibimos todos los días, espero ya que a partir de hoy me imagino que ya no nos llamará nadie porque estamos a día 29 de diciembre y fue ayer ese término que se han inventado algunos titulares
sensacionalistas, pero que no cunda el pánico, es lo que quiero un poco transmitir. Sí que es cierto que hemos dicho que ya hablamos en un vídeo de este tema hace más de un año, pero luego hemos publicado muchos más vídeos en los que hemos ido suavizando la cuestión y todo ha sido a raíz de nuestra práctica, en la que hemos ido viendo en que ese plazo de prescripción al final no se estaba aplicando en los tribunales. Por lo tanto, que no cunda el pánico. Y sí que, para terminar, diré que me da mucha rabia que realmente los que se están aprovechando de estos titulares son los propios, sobre todo, despachos de abogados grandes. ¿Por qué? Porque aunque esos mismos abogados, y además esto os lanzo la cuestión, si habláis con un abogado entendido en el tema y le preguntáis sobre el tema de la prescripción en gastos hipotecarios, seguramente os dirá como yo, que piensa que no hay plazo de prescripción, o en todo caso el plazo de prescripción aún le queda para acabar. Entonces, ¿qué pasa con estos despachos grandes? Pues que aprovechan estos titulares para captar clientela, porque además nos transmiten estos clientes que le llegan avisos y publicidades y notas de estos despachos grandes, un poco metiendo el miedo en el cuerpo para captar clientes con que el plazo para reclamar gastos hipotecarios vencía ayer. Yo, lógicamente, me puedo equivocar y al final el Supremo decir que sí que hay un plazo de prescripción muy estricto y muy corto. Pero lo que yo tengo que ser es congruente con mi pensamiento. Y si yo pienso que esto no prescribe, por lo menos no prescribe de una forma tan radical como la que está diciendo y aún falta plazo, no puedo engañar al cliente y decirle vente conmigo porque se acaba el plazo. Nosotros no somos así. Por lo tanto, mi consejo es que os calméis un poco, yo creo que no va a haber ningún problema y que en estas fechas tenemos que estar en otras cosas y no con la tensión en el cuerpo y la ansiedad de que nos vence el plazo para nuestra reclamación de gastos hipotecarios. No, insisto, mi mensaje es de tranquilidad, de calma y ya veréis cómo todavía falta que se pronuncie el Supremo sobre la cuestión, tendremos plazo más que suficiente para reclamar nuestros gastos hipotecarios.